Oceanosofía, la aventura del conocimiento y el viaje interior a través del mar. Un programa dirigido y presentado por Alberto de Zunzunegui Balbín. Oceanosofía es la búsqueda del conocimiento, la cultura y los valores humanos a través de la navegación en el mar. Un día más, el viejo cogió su lanza y su arco y salió con las primeras luces del alba. La humedad llenaba el aire de olores familiares y conocía bien cada palmo de terreno. Cazaba por allí desde que su padre le enseñó a disparar las primeras flechas, aunque ya no podía recordar cuántas estaciones habían pasado desde que abatió a su primera presa. Ya no tenía la misma agilidad ni la misma resistencia de antaño, y sus piernas le temblaban en las bajadas escarpadas. Sabía que pronto no tendría fuerzas para salir de caza. Aquel día todavía descubrió las huellas de un corzo, pero el rastro se perdía ladera arriba entre la niebla, y con la humedad las pieles que vestía se habían vuelto pesadas. Además, el terreno estaba resbaladizo y peligroso. Demasiado esfuerzo para aquella mañana. Pasó el día tratando de encontrar algún otro rastro. Localizó el de un ciervo y hasta alcanzó a verlo en la distancia, pero el animal escapó entre los árboles. Debió escuchar el ruido de una rama. Cada vez le costaba más agacharse para esquivarlas. Terminó el día cansado, dolorido y hambriento, pero antes de regresar a su cueva, se detuvo en un alto desde donde se podía ver el mar. Se quedó allí para contemplar la puesta de sol mientras iban apareciendo las primeras estrellas en el firmamento. Siempre le habían fascinado aquellos puntos que brillaban en la oscuridad, cuyas formas le eran familiares y le ayudaban a encontrar el camino de regreso a casa. Allí tumbado aparecieron también algunos recuerdos de su vida: los baños en la playa, las praderas de hierba en primavera, las jornadas de caza en grupo persiguiendo a los bisontes y las historias junto a la hoguera. Recordó también con tristeza a su mujer y a sus hijos. Un día, al regresar de una partida de caza, ya no estaban. Por los signos de lucha, dedujo que un grupo de cazadores, probablemente venido de lejos, se los habría llevado. A veces ocurría. Sentía que aún vivían, por rara vez los mataban y con el tiempo pasaban a formar parte de ese otro clan. Los había buscado durante muchas lunas, aunque nunca llegó a encontrarlos. Al final tuvo que desistir y aunque el resto del clan partió en busca de mejores tierras, él decidió quedarse allí por si algún día regresaban. Esa noche, sin embargo, sintió que ya no volvería a verlos. Sabía que su final estaba cerca. Entumecido, regresó a la cueva y con el pedernal encendió el fuego. Mezcló barro con carbón y le añadió polvo de varios minerales, como su padre le había enseñado. Y empezó a dibujar sobre las paredes de piedra caliza. Dibujó bisontes, pintó jabalíes, caballos y ciervos. Dibujó escenas de caza, lanzas, flechas y arcos. Dibujó a sus amigos y sí, también a su familia. Estuvo toda la noche pintando y durante unos días continuó haciéndolo, mientras sentía como sus últimas fuerzas le iban abandonando. Una mañana ya no se levantó. Se quedó tendido junto al fuego mientras los primeros rayos de luz que entraban por la apertura de la cueva llenaban de vida su obra. Si algún día regresaba a su familia, a él ya no le encontrarían, pero aquellas pinturas y sus recuerdos siempre estarían allí para recibirles. Cerró los ojos y mientras la vida le abandonaba, una sonrisa se fue dibujando en su cara.
Buenas tardes y bienvenidos a Oceanosofía. Os habla Alberto de Zunzunegui y empezamos aquí nuestro segundo episodio, que hoy estará dedicado a algo tan importante como la cultura y que lleva por título Cultura, Trascendencia y Libertad. Largamos las amarras e iniciamos aquí una nueva singladura en la apasionante travesía del conocimiento. La palabra oceanosofía viene de unir dos términos, océano, mar y sofía, conocimiento, sabiduría. Es el nombre que elegimos para un proyecto que comenzó hace 6 años, centrado en promover el conocimiento, la cultura y los valores humanos a través de la navegación en barcos singulares y en contacto con el mar. Temas propios de las humanidades como la historia, la geografía, la exploración, el arte, la literatura o la música, junto a otros más relacionados con la ciencia, como la oceanografía, la biología, la astronomía y los propios de la navegación a vela, forman parte de las temáticas que tocamos habitualmente en nuestras travesías. Además, por descontado, de navegar por lugares tan interesantes como las islas del Golfo de Nápoles, Cerdeña, Córcega, el archipiélago toscano o incluso el Círculo Polar Ártico. De todo esto y mucho más es de lo que hablaremos durante este y los siguientes programas. Por descontado, nuestra página web www.oceanosofia.com, todo junto y Sofía con PH, podréis encontrar más información sobre nuestras travesías temáticas. Y bueno, como ya lo dije en el primer programa, nada mejor para explicar qué es oceanosofía y qué es lo que hacemos a bordo de nuestras travesías es contar con la participación y la presencia de algunos de sus protagonistas, como los que tenemos hoy aquí en la mesa. Miguel Ángel Recio Crespo. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenido. Alberto. Gracias. Miguel Ángel es gestor cultural, mediador de conflictos y escritor, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y ha dirigido importantes organizaciones culturales como Patrimonio Nacional y como el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, y también la Dirección General de Bellas Artes, y así como la presencia en la Sociedad de Acción Cultural Española. También ha sido director de organizaciones privadas como la Fundación Thyssen-Bornemisza y la Sociedad General de Autores. Miguel Ángel es sobre todo un gran gestor cultural y bueno, tendremos a continuación oportunidad de hablar con él. Es también escritor, que no se me olvide, es escritor, tiene 3 novelas publicadas, magníficas por cierto, y que os recomiendo. Pablo, buenas tardes, Pablo López Raso. Buenas tardes, Alberto. Bueno, tú ya estuviste por la... Bueno, Miguel Ángel también, ya ha estado alguna vez en la radio, hemos tenido la oportunidad de hacer algún programa como invitados. En este caso yo tengo la dificultad de ser el director, ¿no? Pero también Pablo ha estado con nosotros en alguna ocasión. Pablo es catedrático de Arte Contemporáneo en la Universidad Francisco de Vitoria, así como director académico de los grados en Diseño y en Bellas Artes de la misma universidad, licenciado y doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, premio extraordinario de doctorado 2001 por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Filosofía por la Universidad Francisco de Vitoria. En fin, yo creo que también un currículum académico absolutamente brillante y sobre todo también persona de una gran sensibilidad, que creo que eso es algo que es común a las 3 personas que tengo aquí. Muchas gracias. Bienvenido, Pablo. Y a mi derecha, Alberto Donaire Hernández. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, amigos. Bueno, tocayo. Alberto es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y yo creo que es una persona de esas... En fin, yo creo que si tuviera que destacar algo de Alberto diría que está dotado de una gran sensibilidad, tiene un extraordinario nivel cultural y además es un humanista por vocación. Su trayectoria profesional ha transcurrido en 3 campos: el ejercicio y estudio de la pintura, la docencia y la conservación de la naturaleza, habiendo trabajado en el Parque Nacional de Doñana. Tiene numerosas exposiciones individuales y colectivas realizadas dentro y fuera de España y es fundador de la Escuela de Artes El Taller del Aire, desde donde lleva a cabo programas de divulgación en torno a temas tan significativos como la trascendencia en el arte o los orígenes ancestrales de la cultura de Occidente y de España en particular. Bienvenido, Alberto. Gracias. Por cierto, que además, Pablo y Miguel Ángel
nos acompañaron en la travesía que hicimos el año pasado, en octubre, en el Tirreno, en las islas, recorriendo las islas del Golfo de Nápoles, y luego espero que tengamos oportunidad de hablar de ello. Y Alberto, bueno, se inicia este año, nos acompañará a la travesía que haremos en el archipiélago toscano, también Dios mediante, en el próximo mes de octubre, y que lleva por título Naturaleza humana, arte y trascendencia. Vámonos con el programa de hoy para hablar de cultura, que lleva por título Cultura, Trascendencia y Libertad. Según el diccionario de la Real Academia Española, cultura viene de cultivo. En su segunda definición nos habla de un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Y en una tercera definición habla de conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Por su parte, la UNESCO define el término cultura como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Pero más allá de estas definiciones que nos da el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua o nos da la UNESCO, a mí me gustaría, que cada uno de vosotros me diera su particular visión o su definición de lo que significa la palabra cultura. Te toca, Miguel Ángel, empiezo por ti. Bueno, estoy encantado de comenzar. Muchas gracias. Es verdad que es algo tan amplio que a veces es inabarcable, pero lo bueno de la cultura es que nos une a todos y que nos aglutina a todos. Con esas definiciones tan amplias que no me atrevo a repetir, lo que sí está claro es que todos debemos y podemos participar en ello. Creo que todo el mundo, todas las personas, tenemos en nuestro interior un deseo de trascendencia, por eso este título viene muy bien, y eso acaba elaborando entre todos la cultura de una sociedad. Por lo tanto, hay participación de todos desde muchos puntos de vista, como creadores, como críticos, como lectores, como receptores de esa cultura. A eso se añade lo que este título también he escogido, ha propuesto para hoy, que es la palabra libertad, porque no se puede hablar de cultura sin libertad. Ese acrecentamiento de todos, de ese patrimonio que generamos, que es ese patrimonio cultural, se hace desde las sensaciones, desde el espíritu, desde la trascendencia, en libertad, sin condicionantes, porque eso limitaría la capacidad artística y la capacidad de recepción de ese arte y de esa cultura. Por lo tanto, enhorabuena por el título, lo primero. Y lo segundo, lo que me atrevo también a plantear es que todos tenemos una aproximación diferente a la cultura. Pero si me permites, antes de que se me pase, que en el programa pasado lo empezaba con algo que era la gratitud. En este caso, sigo con la gratitud. Fue Alberto, en honor a la verdad, quien dio con ese magnífico título, así que la enhorabuena es para Alberto en este caso. Pues enhorabuena a los Albertos, en este caso a estos Albertos que tenemos aquí con nosotros, que tanto hacen por la cultura. Pero como decía, al final lo que todos tenemos es una aproximación muy diferente. Es verdad que, dada mi carrera profesional de gestor cultural durante muchos años, mi aproximación no solo ha sido al elemento sensible, sino al elemento más complicado de la protección del patrimonio cultural, del acrecentamiento de ese patrimonio. O sea, que es un acercamiento en esa visión que me pedías, donde la cultura no es solo lo que reluce, porque no es todo oro lo que reluce, sino también la trastienda. Cómo se cuida, cómo se protege, cómo se defiende. Podríamos hablar de patrimonios a veces tan olvidados como es el patrimonio inmaterial del que se ha citado,
o lo que tiene España, el enorme patrimonio subacuático de muchos pecios que a lo largo de la historia están sumergidos en los océanos, y nada mejor que hablar de ello justo en este programa. Por lo tanto, en ese acercamiento personal a la cultura, en una gran parte ha sido por mi actividad profesional, pero finalmente también he encontrado, afortunadamente, esa expresión artística que todos llevamos dentro y que, como cualquiera en sus inicios pudo hacer pintando, tocando la flauta, como fue mi caso, y con muy poco éxito en ambas cosas, pero finalmente escribiendo. Y por lo tanto me siento satisfecho y orgulloso de que hay una parte de esa cultura en la que me he podido expresar, que es a través de la literatura y a través de 3 novelas. Bien, pues enhorabuena, porque desde luego doy fe que en la parte de tu expresión artística como escritor, desde luego tienes futuro, y además creo que lo haces francamente bien. Gracias. Pablo, la cultura. ¿Qué es para ti la cultura? Bueno, pues la cultura es lo que nos hace humanos y de hecho nos diferencia de los animales, ¿no? O sea, a mí hay, desde las definiciones, la de la UNESCO a mí me parece la más acertada, porque es lo material y lo inmaterial, ¿no? Pero hay un filósofo muy interesante de finales del XIX llamado Dilthey, que diferenciaba así dos grandes áreas, ¿no? En un momento de positivismo muy militante, de repente hablaba de las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu, ¿no? Que es lo que nos hace personas, que es en realidad el humanismo, ¿no? Que es gracias a lo que en realidad dominamos la naturaleza, nos dominamos a nosotros mismos y tratamos de buscar un sentido a esa existencia, ¿no? Más allá de lo que serían las ciencias de la naturaleza, que es una cuestión muy importante, que tiene que ver con la observación, que tiene que ver con el análisis causa-efecto, pero las ciencias del espíritu no responden a eso. De hecho, Dilthey era un famoso fenomenólogo que se preguntaba, ¿no? Ciertamente acerca de quién es la persona y cuál es el sentido, ¿no? de la propia existencia a través de estas preguntas de las ciencias del espíritu. Algo tan poco demostrable científicamente como también el arte, ¿no? Lo que sería la religión, la creación, es algo a lo que te debes acercar desde una corriente, ¿no? Que es la fenomenología, que es muy sencillita, que es simplemente tratar de abrir la conciencia y la intuición, más allá de teorías o conocimientos muy sesudos, ¿no? Y entender que con nuestra inteligencia y con todo lo que realmente llevamos en nuestro bagaje como personas, como seres humanos, entendemos muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Qué importante, ¿no? Ser humanos y tratar de que la vida, que ese discurrir por la vida, ese camino, ese caminar por la vida, ¿no? Nos haga a cada uno de nosotros cada día un poco más humanos. Alberto, la cultura. ¿Qué es para ti la cultura? Yo creo que efectivamente los seres humanos nos diferenciamos del resto de los seres vivos que habitamos este planeta, en que estamos conscientes del misterio que nos rodea. El ser humano, para empezar, es un misterio para sí mismo. Yo diría que la cultura es el acervo de rastros que el ser humano, las memorias, los objetos, estructuras, sueños que el ser humano ha ido configurando a lo largo de toda su existencia en la Tierra, a la búsqueda de ese misterio, más allá de la supervivencia. Todos los seres vivos compartimos el afán por la supervivencia, la necesidad de lograr sobrevivir en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, el ser humano no se contenta con eso. Si estamos en el terreno de la supervivencia, estamos al borde de poder hablar de cultura o no. Quizá las maneras en que procuramos nuestra supervivencia puedan caer ya dentro de ese término cultura. Pero a mí me gustaría proponer que la palabra cultura también está cerca de la palabra culto. Y culto es quizá nuestra actitud ante todo aquello que aún desconocemos de nosotros mismos, ¿no? Todo aquello que aún nos inquieta y nos empuja a la aventura de la consciencia, ¿no? Justamente eso que nos empuja
hacia la búsqueda de un más allá de nuestros sentidos, ¿no? Yo creo que esa búsqueda, que en definitiva llamamos lo espiritual, va procurando experiencias, la activación de resortes, va produciendo por el camino objetos que podemos llamar historias de arte, obras de arte, edificios, recuerdos, manifestaciones, sueños, rastros, palabras, siempre a la búsqueda de ese misterio. Yo creo que la cultura sería quizá posible definirla de esa manera, y no tanto todo aquello que hacemos tratando de eludir, enfrentar ese misterio, entretenernos para no mirar de frente el misterio. Entonces estaríamos en otra palabra, ¿no? Entretenimiento quizás no sea lo mismo que cultura. Sin duda, sin duda. Y de hecho es un tema que salió, y además desde aquí quiero mandar a Marga de la Fuente un fortísimo abrazo, que tiene un programa en esta misma emisora, Patenta tu éxito, un magnífico programa, porque tuvimos oportunidad también en aquel programa, y además considero que a Marga como también maestra, ¿no?, en estas lides de la radio, se habló de cultura, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, hablábamos de el trascender, ¿no?, y de la diferencia entre cultura y divertimento, o cultura y distracción, ¿no?, que muchas veces hoy en día se confunde y se llama cultura a lo que no deja de ser un elemento de diversión o de distracción, pero que realmente no es cultura con mayúscula, y además pervierte, yo creo, el término cultura claramente, ¿no? Hay que distinguir ambos términos, ¿no?, o ambas concepciones de lo que es la cultura. Yo, Alberto, si me permites, sí, claro, porque quería intervenir, ¿no?, al hilo de lo que ha dicho Alberto Donaire, ¿no?, que me ha parecido muy bonito. Realmente hay una cuestión ahí que siempre hablamos del primum vivere, ¿no?, pero ciertamente yo creo que lo que diferencia probablemente al ser humano de otros animales es que tiene esa intención de proyectarse, de autoconocerse y de entender el sentido, ¿no? Y eso va más allá, lógicamente, de lo que es la mera supervivencia. Por otra parte, es que, te quiero, no sé, no estaba preparado, lo puedo asegurar, pero me hace mucha gracia porque me ha parecido preciosa la introducción, y de hecho también Alberto Donaire lo ha citado de alguna manera cuando ha hablado de esas primeras expresiones artísticas, ¿no? Y es muy divertido porque tiene que ver con ese libro que dentro de poco voy a publicar y que no quería hablar, pero al final me obligas, porque es curioso. Y no estaba, oye, advierto que efectivamente esto no estaba preparado. Pero es que el primer capítulo se titula La vocación del hombre por la imagen, y concretamente la primera parte es Cazadores de sombras, y tiene que ver con ese nacimiento de la mente simbólica, que nos diferencia clarísimamente del animal, ¿no? Cómo quiere representar. Lógicamente todos son hipótesis, no sabemos a ciencia cierta. La antropología pues tiene varias teorías, ¿no?, de cuáles son los orígenes, ¿no? Ciertamente ahí se mezcla todo, las creencias, el arte. Probablemente lo estético en el primer momento no estaría, o otra manera de entender lo estético que no tiene nada que ver con lo que hoy sabemos, ¿no? Pero lo cierto es que cuando estabas comentando, que es que además al final de la historia, que yo digo, esto da para un guión, ¿no? Pues este hombre, este Homo sapiens, de repente pues casi acaba su vida y se despide de su vida con la inmortalidad que deja una pintura, ¿no? A mí me recordaba un poco ese sentido que tiene esa mente simbólica a la hora de representar lo que piensa, tiene un pensamiento, lo proyecta, y además lo que representa lo domina. Es decir, que es una manera de conquistar y entender y apropiarse de la realidad, ¿no? Y al final, ahí es donde está el origen de la cultura. O sea que creo, sobre todo, pues felicitarte, porque es que el inicio es absolutamente perfecto. Bueno, pues te agradezco muchísimo las palabras, porque bueno, efectivamente es un pequeño relato imaginado, inventado, pero bueno, me quería poner un poco en la piel de aquellos hombres que habitaron
las cuevas, por ejemplo, la de Altamira, ¿no? Cuyas pinturas están datadas entre hace 15.000 y 12.000 años, y quería imaginarme de alguna manera cómo surge, ¿no? Esas primeras manifestaciones culturales, con vocación de permanencia, con vocación de trascendencia, y cómo aquellos hombres, pues quizás querían efectivamente trascender, querían dejar un pozo tras de ellos, algo que permitiera enseñar o explicar cómo era su vida y cómo vivían, o qué les preocupaba, o simplemente los animales que cazaban o que veían, ¿no? Y por ahí empezaba. Sí, sí. Y perdona, un dato, porque además realmente, claro, nuestro conocimiento avanza un montón. Un apunte. Recientemente, hace un par de años, se sabe que las pinturas rupestres más antiguas están en España, en la Cueva del Castillo, en Cantabria, y tienen 60.000 años. Caray, 60.000 años. Sí. Vale. Y parece ser, pues yo he visto fotografías, no he estado, pero hay impresiones de manos que parece ser que son de mujeres y niños. Que además eran de las que hacían con soplado, No sé si era en negativo o en positivo, no lo sé. Vale. Pues un dato, desde luego, sin duda interesantísimo. Bien, Ángel, vuelvo contigo, porque hemos entrado ya quizás en la parte más profunda, volveremos, pero yo no quería dejar tampoco de tocar el título de este programa, pues habla de trascendencia y libertad, ¿no? ¿Qué ocurre con la cultura? ¿Cómo es la relación del poder con la cultura? ¿Le molesta al poder la cultura? ¿Hay un afán de controlar la cultura por parte del poder? ¿Es eso así? ¿Se puede decir? Bueno, primero tendríamos que repasar un poquito la historia, y esa unión entre el poder y la cultura no es nueva, es desde siempre. ¿Por qué motivos? Bueno, el primero, lo hemos visto que en estas definiciones que hemos dado, además de cultura, lo hemos unido con culto también. Es decir, el poder se une a aquello con lo que puede dominar a las masas desde siempre. Y puede hacerlo con la religión, puede hacerlo con la cultura y puede hacerlo con otras formas de expresión. Con lo cual, claro que le interesa. ¿Cómo no le iba a interesar? Pero no hay que verlo siempre desde un lado negativo, sino al contrario, la historia también nos demuestra que gracias al patrocinio y al mecenazgo, y la palabra mecenas viene de donde viene, de un hombre poderoso, la cultura hoy pervive y el patrimonio cultural se acrecienta. Por lo tanto, esa unión con el poder también tiene muchísimas ventajas. En el caso del moderno, si no fuera por los estados y por las administraciones públicas, la cultura y el patrimonio cultural no se mantendría, porque todos sabemos que la cultura por sí sola no es rentable. No puede generar suficientes recursos económicos para mantenerse, para crear, y necesita de un apoyo de todos. Y ese todos incluye el poder público, incluye a los particulares, nos incluye a todos. Lo malo, como tantas otras cosas, es cuando esa relación se pervierte y alguien busca un interés. Entonces las cosas se complican. Y todos sabemos que la política hoy en día está buscando para su propio interés cualquier forma de captación. Y lo sabemos porque lo hemos visto en la enseñanza, en la educación, que es otro de los elementos donde el poder intenta estar siempre presente. Lo es en la cultura, lo es en el fomento de nuevos valores, si esos ayudan a que las masas acudan en su destino, sea el que nos tienen previsto. Pero si hay algo que la cultura tiene mejor todavía que otras disciplinas, es que se defiende. El poder tiene miedo también de la cultura, porque sabe que los artistas se defienden. Los artistas son los más rebeldes de la creación, hasta el punto de que han sido rebeldes a lo largo de la historia y lo han demostrado. Las mayores expresiones artísticas son rebeldías. Ya me gustaría saber si cuando se pintó el bisonte de Altamira, aquel hombre era un cazador sometido al animal o era un soñador en contra de su sociedad que quería dejar pervivir el bisonte en vez de matarlo, por seguir soñando con el relato que nos has contado. Por lo tanto, el poder tiene miedo a la cultura porque los artistas se rebelan. Nunca los va a poder dominar ni controlar. En ocasiones han querido comprarlos, sin duda.
Y vuelvo a decir, esto lo podemos ver desde los romanos, donde se imponían ciertos gustos estéticos, o los distintos estilos que la Iglesia también ha venido imponiendo en su distinta estética a lo largo de los 2000 años de historia. Pero, sin embargo, esa relación se mantiene. Hoy no podríamos hablar de poder sin expresiones artísticas, igual que la manifestación religiosa de la Iglesia, digo de la Iglesia católica porque esa sí ha sabido recoger el arte. Otro tipo de religiones incluso lo han perseguido. Bueno, pues sigue necesitando esas expresiones artísticas, porque tanto la manifestación del poder como la manifestación religiosa se expresa también a través del arte. Así que esa relación continuará, creo que eternamente. Pero ¿no crees que duda cabe que es verdad que el poder y la cultura siempre han coexistido, han tenido una relación clarísima? No se entenderían, por ejemplo, las grandes expediciones científicas del siglo XVIII sin el patrocinio de la corona, no habrían sido posibles, claramente. Pero quizás, es una impresión, quizás en aquel momento el poder tenía una verdadera vocación, una vocación honesta por la promoción de la cultura, por la promoción de la ciencia, independientemente de que luego tratara, lógicamente, de utilizar eso en su favor. Pero sí que había una honestidad en lo que trataban de hacer. Insisto que es una apreciación personal. Tengo mis dudas de que hoy en día el poder tenga un interés honesto hacia la cultura, y muchas veces lo que se dedica es a desvirtuar el término cultura o a confundirlo, o se dedica a patrocinar, sí, tangencialmente patrocina muchas cosas y conserva muchas cosas, que duda cabe. Yo creo que, entre otras cosas, porque no le queda más remedio, la sociedad probablemente no permitiría lo contrario, pero otras veces pone el acento económico, lo pone en aspectos o en temas que tienen poco que ver con la cultura y mucho más que ver con ese divertimento, ese aspecto lúdico, esa distracción de la que hablábamos antes, ¿no? ¿No crees que...? Pero ese divertimento, que antes decía que la cultura no es rentable por sí misma, el divertimento sí lo es. Cuando se consigue llevar un espectáculo a mucha gente, eso al final es rentable. Entiendo lo que dices cuando miramos hacia atrás y pensamos esa unión entre la corona y la cultura con honestidad, sin duda, pero era su propia proyección, lo cual es muy bueno. Ahora hay ciertos debates, pero porque introducimos en la política debates para que, no sé si el votante, el espectador o la persona que escucha la radio quiera estar más pendiente de ese político. Y todo sirve. Vamos a hablar solo de política en el ámbito cultural, no de otros aspectos más complicados. Y ahora es verdad que aparece un fenómeno que se ha llamado la descolonización de los museos. Llamado así es una llamada a la discordia. Y todo lo que sea trabajar en ese sentido no es bueno. Lo cual no quiere decir que no haya que reestudiar si algunos bienes deberían de estar en un museo o deberían estar en otro. Pero crear discordia es algo que parece que ahora en la política sí trabaja. Entiendo que, y soy mediador de conflictos, no odio los conflictos, busco siempre soluciones, pero empiezo a pensar que la política consiste más en crear conflictos para que se vuelva indispensable en la búsqueda de una solución que luego al final casi nunca llega. Eso es lo que me molesta desde el punto de vista de la política, el introducir esa discordia, cuando el mundo de la cultura puede ser muy pacífico. Hay artistas de todo tipo, hay disciplinas de todo tipo, y conviven. Es que fíjate, perdona Miguel Ángel, al hilo de lo que lo estás diciendo, porque es que además lo tenía aquí apuntado, ¿no? Has mencionado la descolonización. Bueno, pues ayer se publicaba en Infobae un sorprendente artículo con el siguiente titular: Desplazar a Sócrates y Aristóteles. Una universidad de Londres promueve una descolonización de la filosofía occidental. Claro, evidentemente el contemplar la filosofía desde una perspectiva transversal, holística, universal, yo creo que siempre es positivo. Y estudiar la filosofía y el pensamiento desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista o desde diferentes culturas. Pero de ahí a introducir esa palabra descolonización, ¿no?
En fin, hablan en el artículo de ideología colonial occidental. O sea, parece que es siempre esa especie de flagelarnos permanentemente o querer introducir algo que podría ser positivo si lo introduces desde esa perspectiva más amplia, pero no siempre queriendo castigar o queriendo etiquetar de forma negativa a lo que existe en este otro lado, ¿no? Cierto, pero esa palabra descolonización está llena de ambigüedades, cuando no de falsedades. Sin duda. En primer lugar, porque vuelvo a decir, esto es una llamada a la rebeldía absurda, porque estaba todo muy pacífico. Absurda porque hay reclamaciones, ¿cómo no va a haber? Pero reclamaciones de minorías. En general esto está muy pacífico y muy tranquilo. Si no, no solamente estamos hablando de reclamaciones, como acabas de decir, a nivel global, sino algunas a nivel particular y local. Como sabemos, en España la dama de Elche ha sido reclamada muchísimas veces. Y hay explicaciones y elementos de conservación que ya demuestran que no puede moverse. No hay ningún otro afán ideológico ni político para limitar ese desplazamiento. Pero en el caso de la palabra descolonización, está muy mal escogida para el caso español, puesto que nuestra participación en Iberoamérica no fue a través de colonias, como todos sabemos. Aquello fue territorio español, y aquello fue la corona española, y aquellos fueron ciudadanos españoles. Y por lo tanto es muy difícil distinguir si mi tatarabuelo, que se quedó en las montañas de León, era más español que el tatarabuelo de un amigo que era uno de los que navegaron y tuvieron descendencia, y aquellos hijos son menos españoles de aquella época que yo. No, esa es la gran historia que tiene España, que no todos los países la tienen igual. Por lo tanto, ahí está el primer error, en escoger una palabra que en el caso español no procede. Sin duda. Vamos a abrir un poco el juego, porque si no, Alberto y Pablo se nos quedan aquí un poquito descolgados. Alberto, que me gustaría, porque además, fíjate, de alguna manera, al escribir ese pequeño relato inicial con el que trataba de poner en escena el programa de hoy, que mencionaba antes Pablo, bueno, yo creo que también fuiste tú, has sido inspiración en ese relato, porque trataba de poner en él esa palabra que tú tanto trabajas, que tanto tocas y que tanto te gusta divulgar, la trascendencia, el trascender, el ir más allá, el no quedarnos en lo inmediato, sino el darle un sentido a nuestras vidas, o que nuestras vidas de alguna manera puedan tener un sentido. Entonces me gustaría volver a ese aspecto, porque no quisiera que se acabara el programa y que no hubiéramos entrado un poco más en profundidad en la trascendencia, ¿no? Antes decía Miguel Ángel, también la intervención de Pablo, al hablar de cultura, casi lo hemos estado relacionando más con el arte que con otras manifestaciones del pensamiento, como pudiera ser la filosofía o la ciencia, ¿no? Como decías tú, que también probablemente forman parte de ese acervo que llamamos la cultura, ¿no? ¿Por qué hacemos cultura? ¿Por qué cultivamos? ¿Por qué nos cultivamos? ¿A qué rendimos culto? Yo creo, como decía al principio en mi intervención anterior, que al misterio del ser humano. Miramos a los dos grandes enigmas: de dónde venimos, dónde estábamos antes del tiempo, a dónde vamos cuando termina nuestro tiempo. Decía Paul Klee que la pintura es el arte de hacer visible. ¿De hacer visible qué? Lo que no somos capaces de percibir con nuestros sentidos. Entonces, necesariamente, el ser humano manifiesta a lo largo de toda su historia la intuición, cuando no la comunicación directa de la certeza por parte de privilegiados o trabajadores que han logrado ir más allá, de la existencia de una fenomenología sutil que se extiende más allá del arco que nuestros sentidos son capaces de percibir. ¿Acaso sean las artes la manera de prospectar desde la sensibilidad esos otros campos más allá de los ultravioletas y los infrarrojos, de los ultrasonidos y los infrasonidos, ¿no? Claro, cuando una persona se cultiva, descubre que el relato en el que vive
tiene unas paredes que lo limitan, son unas fronteras, y que se puede ir más allá del relato en el que nos aprisiona, que se puede mirar desde fuera este contexto en el que todos vivimos. No olvidemos que la palabra realidad tiene que ver con rey. La realidad es lo que el rey dice que es real, ¿no? Y bueno, cuando los místicos describen sus experiencias, nos hablan de una maravilla que todos podríamos descubrir si fuéramos lo suficientemente valientes para ir más allá del terreno acotado, ¿no? La trascendencia creo que tiene que ver no no solo con la imaginación de la trascendencia, sino con la experiencia real de la trascendencia. Cuando uno ha trascendido, según dicen los que lo han hecho, la percepción de la realidad que hasta entonces sosteníamos ya no nos sirve. Es decir, podríamos decir que si a través de las artes, de la cultura en general, de la ciencia, del pensamiento, de la filosofía, hemos logrado ver desde más arriba todo el constructo social, pues estaríamos fuera del poder, estaríamos fuera del alcance del poder. Y también entiendo que la trascendencia se puede asociar perfectamente a la palabra libertad. También nos libera, de alguna manera, ¿no? Es que yo creo que la palabra trascendencia y libertad van juntas. No creo que la libertad sea posible sin haber trascendido, sin haber percibido el marco en el que somos seres de consenso, ¿no? A mí me interesa muy poco el consenso como artista, ¿no? No, a mí me gustaría apostillar, ¿no? También por... claro, yo creo que estás proponiendo el concepto que me parece muy respetable, trascendencia, desde un punto de vista entre poético y político, ¿no? Que me parece muy interesante, ¿no? Pero justamente cuando estábamos hablando de trascendencia, estaba recordando que la contracultura de la modernidad lo que reivindicaba precisamente era la inmanencia. Lo que reivindica es la inmanencia, es decir, la expresión de lo que sería los sentimientos, los sufrimientos y sobre todo la reivindicación de un ciudadano o de una persona totalmente pisada por el poder, por el sistema. Esa es la modernidad. Y la trascendencia, desde un punto de vista, podríamos decir, antropológico, es cuando el hombre se olvida un poco de sí mismo, que nos puede pasar precisamente cuando tenemos una experiencia estética, y vamos más allá de nosotros mismos. Y entonces, más allá de estar mirándonos yo para mí, de repente descubrimos que hay algo que es distinto, distante a mí, que es infinito o que es grandioso, que es inimaginable, que no me entra en la cabeza, que ni siquiera la ciencia, como puede ser el universo, todavía conoce perfectamente, ¿no? Y ahí esto nos lleva a un ámbito que es cultura también, que es el de las creencias, ¿no? Entonces, que me parece muy interesante porque coloquialmente cuando hablamos de trascender, ¿no? Efectivamente es un paso más hacia, ¿no? Pero en el ámbito cultural, para mí, o por lo menos yo cuando veníamos invitados por Alberto, yo estaba pensando en lo que para mí es la trascendencia en el ámbito sobre todo también artístico, ¿no? Qué interesante. La verdad es que da gusto escucharos, sobre todo porque yo creo que vuestras palabras siempre invitan a la reflexión. ¿Os parece? Hacemos una pequeña pausa y ahora seguimos con este apasionante coloquio. Oceanosofía, con Alberto de Zunzunegui Balbín. Seguimos aquí en Oceanosofía, el programa que trata de alguna manera de ampliar, de llegar a más gente con aquello que hacemos en las travesías, en nuestras travesías temáticas. No quisiera que acabara el programa sin que de alguna manera también
Y además podéis unirlo, si queréis, con esa idea de hacer algo que nos perfecciona como personas, ¿no? Pero yo quería preguntaros, ¿no? Tanto a Miguel Ángel como a ti, Pablo, ya que os tengo aquí hoy, que nos contarais, ¿no? Porque estuvisteis a bordo de aquella travesía en el Atlantis, recorriendo pues las islas del Golfo de Nápoles, y que llegamos hasta Cerdeña, hasta Olbia. ¿Qué os trajisteis de aquella? De lo que llevasteis os podría hablar durante horas, porque la verdad es que fue un privilegio teneros a bordo, poder escucharos, poder hablar de todos aquellos temas que tocasteis. Pablo nos hizo un repaso a la historia universal del arte maravilloso. Miguel Ángel nos habló de la relación del poder con la cultura, pero nos habló también del patrimonio acuático sumergido. En fin, lo que dejasteis fue mucho. Pero ¿qué os llevasteis vosotros de aquella travesía? Miguel Ángel. Pues, en primer lugar, el tiempo es diferente cuando se está en un barco que cuando se está en otro sitio. Transcurre de una manera diferente. Y tener tiempo relajado para pensar, para no preocuparse por otras cosas, para aislarse, el barco es como una pequeña isla, eso es maravilloso. Pero luego además añadieron muchas cosas, los paisajes, los colores del mar. Pasamos muchísimas horas dentro del barco navegando, incluso tuvimos emociones con alguna pequeña tormenta. La excursión improvisada por la isla de Ponza, donde tuvimos que esperar a que el barco diera la vuelta para que se colocara a sotavento. Todas esas cosas son emociones, por lo tanto hay algo de aventura que estas travesías tienen. Pero sobre todo te permite estar tranquilo, el alma reposada, pensar en cosas que ya venías trabajando desde atrás, pero que se ven desde un punto de vista distinto, en otra dimensión, cuando uno se encuentra en un barco. Además es un barco que tiene historia, por lo tanto todo alrededor empujaba a la historia. Las islas que visitábamos, pero también el propio barco inducía a ello. Así que fue muy, muy gratificante aquella excursión. Sí, a mí me gusta decir siempre que son barcos con alma, ¿no? Son barcos que han pasado por otras vidas, que ya tienen muchos años, que han visto pasar muchas vidas también a bordo de ellos, y son barcos efectivamente con historia y yo creo que con alma, ¿no? Cuando uno pone un pie en un barco histórico, la verdad es que siente algo, la sensación es muy especial, ¿no? Sin duda. Pablo, ¿qué te trajiste de aquella travesía? Pues me traje, sobre todo, estaba pensando antes, un auténtico experimento sociológico, ¿no? A la altura de un gran hermano marítimo, porque... Puntualiza eso, porque estamos hablando de cultura, de trascendencia, y yo no sé si lo de gran hermano... Es metafórico. Además me refiero al de Orwell. Bien. No, porque sobre todo lo que vi es cómo realmente las personas nos pudimos unir en torno a la cultura, porque ese fue el pegamento, en realidad. La propia cultura de no solamente compartir conocimientos, sino también creencias, puntos de vista. De hecho, ahora cuando escuchaba a Miguel Ángel, yo decía, claro. Miguel Ángel pues tuvo la suerte de que le acompañara su mujer, y su punto de vista es muy romántico. Él, además, es para volver a escuchar sus palabras, ¿no? Bueno, hay que decir que yo celebraba con ese viaje mis bodas de plata, por lo tanto tenía esa carga romántica pues también. Eso es todavía más una experiencia todavía más aprovechada, ¿no? Si cabe, compartir una experiencia inolvidable. Yo... Las personas que conocí fueron realmente inolvidables. De hecho, algunas creo que nos están escuchando ahora mismo y les quiero saludar porque creamos ya un grupo. Por eso para mí fue una experiencia, porque al principio somos todos perfectos desconocidos y te relacionas pues como cuando das una conferencia. Pero descubrí en ese aspecto realmente algo inolvidable. Por otra parte, la experiencia marina. Yo no podía haber navegado, pero en el típico crucero. Y es algo increíble, ¿no? Yo me sentía ahí como en la peli esta de Master and Commander, ¿no? Porque son barcos de época.
Y encima nos dieron clases prácticas del trinquete y no sé qué más. Ya se me ha olvidado. Menos mal que no tengo que hacer examen ahora, ¿no? Pero los términos del mar. Y luego, claro, cuando Alberto me invita, y ahí sí que le pasó el testigo a Alberto Donaire, ¿no? Que me lo pedía el cuerpo. Yo ya lo tenía claro, pero es que yo descubrí algo que había descubierto solo a través de los cuadros, que es la belleza de lo sublime en la inmensidad del mar. Y el misterio y la belleza del mar cuando amanece a media mañana, cuando rodeas 360 grados y no hay más que horizonte, y por la noche, que es bello y a la vez da miedo, que eso es lo que es lo sublime, ¿no? Que nos causa admiración, placer y a la vez displacer, ¿no? Sentimos que somos pequeños, insignificantes y absolutamente efímeros, ¿no? Con lo cual, ¿qué puedo decir de la experiencia? Yo hablo de esa travesía como uno de los hitos, de verdad, una de las experiencias que ha marcado mi vida, sin duda. Si tengo que hablar de un viaje, pues es ese. Gracias. Pues la verdad es que para los que nos dedicamos a esto, el escuchar este tipo de palabras son las que hace que todo el esfuerzo, que todo el sacrificio y las dificultades que cualquier proyecto empresarial siempre tiene que afrontar, pues desde luego merezcan la pena, ¿no? Porque, creo que ya queda claro que vamos más allá de una acción o una actividad meramente comercial o mercantil. Realmente tenemos un interés por esa cultura, ¿no? Y por tratar de que las personas se encuentren a bordo del barco algo más, ¿no? Quizás por eso, para la siguiente travesía que vamos a llevar a cabo del 10 al 20 de octubre en el archipiélago toscano, pues pensé que Alberto era un candidato ideal, que vendrá además junto a un gran comunicador, Fernando López Mirones. Desde aquí le envío un cordial saludo, un afectuoso saludo. Y bueno, creo que con ellos se puede hacer un tándem maravilloso para hablar de arte, de cultura, de humanismo, de mitología, de historia, todo esa sopa, ese caldo que constituye el Mediterráneo y que desde luego es el crisol de nuestra cultura, ¿verdad, Alberto? Pues qué mejor forma de iniciarme en las navegaciones marinas que con dos grandes como sois Fernando y tú. Yo he navegado poco, me he movido poco en la mar, tengo poca experiencia, alguna, pero poca. De aquí sales, no te diré con un arete en la oreja, como los que cruzan el estrecho de Magallanes, pero vamos, casi el Cabo de Hornos, los que duran el Cabo de Hornos, pero vamos. Cuando de chaval leía las argonáuticas y pensaba, pues, cómo vivirían Jasón y aquella gente, ¿no? Sus travesías, o cuando lees los diarios de a bordo de Colón o de los distintos, las novelas más pequeñitos de Emilio Salgari, ¿no? Pues soñaba con este tipo de experiencias, con hacerlas algún día, ¿no? Y de pronto meterme de lleno en la aventura, yo que soy de tierra adentro, pues me resulta desde luego una de las cosas más apasionantes de las que he tenido oportunidad de hacer, ¿no? Oye, muy breve, danos dos pinceladas de lo que nos vas a hablar en la travesía. Digo dos pinceladas y muy breve porque tendremos tiempo. De hecho, vamos a hacer un programa con Fernando y con Alberto específico, ¿no?, de la travesía, para hablar un poco más en profundidad de ella. Pero, ¿de qué nos vas a hablar en la travesía? Yo puedo hablar de pocas cosas con propiedad, pero de algo de lo que sí puedo hablar es de pintura, porque soy pintor, de arte, porque soy artista. Muchas veces oímos hablar de arte a los estudiosos del arte y no tanto a quienes lo practican. Entonces, la oportunidad que yo puedo ofrecer es hablar de arte como el que trata de hacerlo cada día, ¿no? Entonces, voy a hablar desde lo que yo creo que se puede acuñar como término, desde el pensamiento artístico, que es un paradigma de pensamiento en el que yo creo distinto del pensamiento analítico, racional, discursivo, positivista, ¿no? Es simbólico, pretende ser holístico y aspira a la trascendencia, como decíamos antes, ¿no? Creo que el arte es justamente esa actividad del ser humano que está entre la ciencia y la mística, entre el pergeñar la naturaleza
analítico significa comparar lo que con la lisis, con la piedra es cortado, ¿no? Y entonces salta la ciencia, las quintilas, la chispa que te ilumina, ¿no? Ese romper la realidad para estudiarla es un procedimiento muy distinto del que pretende el arte, que se basa, la ciencia también, pero el arte de manera explícita, se basa en el concurso de las musas, en lo que ha de venir soplado desde el otro lado de esa frontera, ¿no? Bueno, como veis, Alberto, en fin, con toda la humildad dice que él solo pinta, que solo puede hablar de pintura o de arte, pero ya os garantizo que él tiene un grandísimo y profundo conocimiento, bueno, del ser humano, ¿no? Yo creo que ha transitado ese camino y desde luego es mucho lo que nos puede contar, y de hecho lo cuenta en su escuela, ¿no? de arte, donde además de dar clases de pintura, haces unos cursos realmente interesantes y que recomiendo, sin duda. Llevamos hablando 3 meses con este 4 sobre los fundamentos de la cultura española, sobre algunas de las manifestaciones más identitarias de la cultura española, y que algunas de ellas hoy parece que estuvieran menos de moda, y creo que no debiéramos permitir que esto suceda, ¿no? Totalmente, absolutamente. Miguel Ángel, te presentaba antes como escritor. ¿Con qué estás? ¿Estás con alguna novela nueva? ¿Nos puedes contar algo? ¿Insistes en las 3, creo que son las que ya tienes publicadas? Sí, tengo 3. De hecho, todavía estoy haciendo una presentación de alguna de ellas. En concreto, de La seducción de la niebla. Fue una novela que salió en tiempo de pandemia y no tuvo la oportunidad de ser dada a conocer, y por lo tanto aún sigo presentándola. Pero siempre hay que escribir. Yo siento esa necesidad y todas las noches intento escribir un poco. Una novela exige todos los días algo de presencia de esa novela en la vida. Uno mantiene una doble vida cuando escribe, y no es fácil en estos momentos, pero lo voy a intentar con otra que estoy en estos momentos. Pues desde luego te animo a que sigas con ello y que nos regales y nos deleites con tu 4ª novela lo antes posible. Pablo, nos vamos a ir, o estamos a punto ya de despedirnos, pero ya has dado una pincelada de tu libro. Dime algo más, cuéntame algo más. Se va a titular, porque saldrá en los próximos meses, Insolente belleza. Insolente belleza. Sí. Bonito sí, título. Es acerca de, es una propuesta de apreciación del arte contemporáneo. Seguro que será magnífico. Nos quedamos sin tiempo. Yo no quería despedir el programa sin, lo primero, agradeceros a los 3 que hayáis estado aquí hoy. Agradeceros sobre todo vuestra amistad y que estéis presentes en esas travesías, porque, en fin, yo en el programa anterior ya di las gracias. Es mucho lo que yo también me llevo de esas travesías. A nivel humano, la parte, el crecimiento, el enriquecimiento. Yo creo que el programa de hoy sin duda es una muestra de ello y de lo que se aprende con personas de esta talla, no solo académica o profesional, sino sobre todo verdadera talla humana. Nos vamos. Quería recordaros que sobre estas travesías podéis encontrar información en nuestra página web, en www.oceanosofia.com, Oceanosofía, Sofía con PH. Allí podéis encontrar, como digo, toda la información de las travesías, y también adelantaros, el programa de la semana que viene llevará como título Del Atlántico al Pacífico, el Estrecho de Magallanes y el Paso del Noroeste. Esta vez nos iremos a explorar, hablaremos de historia y nos acompañarán el historiador Ángel Barral y el científico, explorador, divulgador y escritor Javier Cacho, que es también otro de los habituales de nuestras travesías. Ángel además ha participado como pasajero y también nos dará su perspectiva, su visión desde ese ángulo. Nada más, muchas gracias por acompañarnos. Espero que sigáis con nosotros en los siguientes programas. Pasad un buen fin de semana y sed felices. Gracias. Oceanosofía, con Alberto de Zunzunegui Balbín. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva